Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos después de este proceso electoral que se vivió en todo el país, en la elección judicial, en algunos estados que también se eligieron municipios. Y ya viene, por supuesto, regresar a las cosas de la vida pública de Nuevo León, que siempre hemos dicho, mucho de esto transita y se vive en el Congreso del Estado de Nuevo León. Hoy está con nosotros la diputada Armida Cerrato, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, César? Pues muchas gracias por esta invitación y muy contenta de esta plataforma que nos permite a los diputados y diputadas que a veces no somos muy buen vistos, pero poder platicar qué es lo que hacemos. Y que pasan muchísimas cosas en el Congreso de Nuevo León. Siempre aquí hacemos énfasis que gran parte de las cosas importantes de la vida pública del Estado ahí pasan justamente. Y hay una situación en donde queremos acercar a los diputados a la gente, que muchas veces pues desconocen quiénes son sus diputados, en dónde están, ya no los vuelven a identificar, quién es de Apodaca, quién es de Monterrey, de San Nicolás, en fin, es importante. Y por ahí quiero entrar. ¿Quién es Armida Cerrato? Armida Cerrato es una mujer mamá de Emma y siempre así empiezo porque me gusta platicar que mi mayor fortaleza y mi mayor felicidad es mi hija. Soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Tengo una maestría en Derecho Constitucional, ambas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y tengo nada más, César, 24 años ininterrumpidos en el servicio público. La mayoría de ellos en el Congreso del Estado, donde yo empecé hace 24 años, siendo niña del servicio social. Todavía estaba a mitad de mi carrera de politóloga. Ya entré al Congreso del Estado y desde que llegué el primer día me enamoré. Ha sido un sube y baja de emociones en el Congreso porque el Congreso es muy complejo y tú lo acabas de decir, es donde sucede todo, César. Todo sucede en el Congreso del Estado y si ese todo sale bien, a todos nos va bien y si sale mal, a todos nos va mal. Entonces empecé y he logrado, César, todos los niveles del Congreso del Estado. Es decir, empecé en el servicio social como meritoria, practicante por 2 años y llegué a ser la oficial mayor del Congreso del Estado 20 años después, que soy la única mujer en 200 años en ocupar dicho cargo y posterior a oficial mayor, ahora soy diputada local. Oye, es bien importante profundizar en esto porque es la primera mujer oficial mayor en 200 años. Eso en 200 años. De entrada es un logro importante, pero además habla mucho de lo que pasa en el Congreso de Nuevo León y la nueva era en donde ya hay un Congreso paritario, en donde las mujeres empiezan a tener un rol pues mucho más activo de lo que antes existía. Platícame un poco de esto, cómo se da esto de llegar a ser oficial mayor. De entrada estamos hablando de un servicio profesional de carrera porque arrancaste desde el servicio social hasta ser diputada. ¿Cómo vives este momento? Sabes que algo que yo hago y platico en las mesas y sobre todo cuando hablamos del tema de mujeres, yo siempre digo que sobre todo las mujeres tenemos que pedir las cosas, o sea, que no nos dé miedo pedirlas. ¿Y por qué lo digo así? Porque a mí cuando me invitan en el 2018 a regresar al Congreso del Estado, yo venía de trabajar en el municipio de Guadalupe. Cuando me invitan a regresar, me invitan a un cargo que yo había tenido 10 años atrás, que era jefa jurídica del PRI. Entonces yo digo no. Dije, ¿sabes qué? Yo no regreso al Congreso a tener un lugar que yo ya había tenido 10 años antes. Sin embargo, era 2018, yo acababa de tener a mi pequeña, tenía 2 meses mi niña. Habíamos casi perdido todo en el PRI. Eran 8 diputados del PRI de 42, lo que implicaba que era prácticamente, César, era lo que había de trabajo. Y aparte yo siempre he trabajado, yo vivo de mi trabajo. Entonces yo me acuerdo que mi jefe me dice, oye Armida, bueno, ahorita lo que te puedo ofrecer es eso, porque pues nos fue mal en la elección. ¿Tú qué quieres ser aquí en el Congreso? Entonces, yo siempre he querido ser diputada porque incluso yo fui candidata en dos momentos antes que si hay oportunidad los platico. No había logrado ser diputada, pero yo había sido candidata. Entonces, cuando él me dice eso, yo empiezo a analizar todo lo que yo ya había hecho en el Congreso, desde el servicio social y todas las etapas que yo había tenido en el Congreso. Y me faltaba ser la titular de la oficialía mayor. Entonces yo le digo, yo quiero ser oficial mayor. Y me acuerdo que su cara fue de, no es así de fácil. Yo sabía que no era fácil, porque no es fácil, porque es un cargo, César,
que votan los diputados. O sea, no es que alguien diga, ¿quién quiere ser aquí oficial? ¿Están de acuerdo? No, era una votación en pleno por 42 diputados y yo en ese momento tenía 9 de los del PRI. Entonces él me dice, vamos construyéndolo. No te voy a decir cuándo, tú te vas a dar cuenta cuando se den los momentos. ¿Qué hice yo ese día? Aparte de que confié en él, porque ya me lo había en otras ocasiones demostrado, dije, ok, mi día 1 de trabajo para ser oficial mayor. Cuando pasé ese día 1, al día que fui oficial mayor, que fue un 16 de junio del 2020, en plena pandemia, habían pasado casi 2 años. ¿Qué hice yo en esos 2 años, César? Construir. Aunque yo estaba identificada 100% con el PRI, porque era la jefa jurídica del PRI. Sí. Yo en todo momento construí para que los acuerdos fueran 100% técnicos, donde no metía el tema del partido. Uh-huh. Entonces, yo trabajaba con los demás coordinadores de los demás grupos legislativos. Y cuando se me nombra, cuando se me propone primer término que yo fuera la oficial mayor, todos dijeron que sí. Y obtuve 38 de 42 votos. Fue unanimidad, y digo unanimidad porque no fueron 4 diputados ese día. Entonces, así logro ser oficial mayor, primero, levantando la mano para hacerlo, y segundo, con el trabajo que yo había hecho 19 años atrás, más con los 2, para poder demostrar que yo podía ser la oficial mayor. Y lo fui. Y fui por 4 años y 1 mes. ¿Y qué tan diferente es esa función de oficial mayor ahora como diputada, que es otro tipo de rol, ¿no? Muchísimo, César, no tienes una idea. Fíjate que después de haber trabajado prácticamente 20 años atrás me acuerdo que cuando soy diputada muchos me decían, ay, oye, Armida, padrísimo, tú ya te la sabes todo. Y yo, oye, no, me lo sabía lo de atrás. Ah. Y aunque yo siempre me visualicé como diputada, porque también me visualicé así, César, al momento en que llego a ser diputada, porque aparte soy diputada plurinominal. Uh-huh. O sea, a mí el día que me dijeron que voy a ser diputada, yo ya sabía que iba a ser diputada, porque ya es prácticamente en automático por temas de ley. Entonces fue cuando dije, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora tanto que lo busqué y tanto que aparte, no sé si sea la palabra correcta, pero de que te enfrascas en estar detrás de... Ahora que me tocó incluso tomar la protesta, dije, ahora viene lo bueno. Y así estamos en lo bueno. Y hablando de lo bueno, justamente en el Congreso de Nuevo León, te toca ya un congreso en donde las cosas pues empiezan a caminar un poco más, porque si recuerdas la legislatura anterior, pues estuvo paralizada 6, 7 meses, muy embroncados en temas políticos que evidentemente pues se dan en todos los estados y se pueden dar en un estado como este. Pero ahora te toca un Congreso de Nuevo León que de cierta manera avanza y un Congreso a tercios prácticamente, ¿no? Sí, fíjate que nada más un paréntesis, lo que me tocó vivir en la pasada legislatura, uh-huh, de esa parálisis de 7 meses, César, en esa legislatura me tocó ver cosas que jamás habían pasado en el Congreso local, como es una parálisis del trabajo legislativo. Hay un señor que trabajaba conmigo en la oficialía mayor, que tiene 38 años en el Congreso, y él mismo me decía que nunca había pasado. Entonces, lamentablemente, todo el proceso de la pasada legislatura. Y ahora, como tú también lo dices, ¿no? El tema de cómo los ciudadanos determinaron ese contrapeso con gobierno del Estado y con las alcaldías, ¿no? No hay, en el Congreso del Estado hay 2 votaciones específicas, ¿no? Somos 42 diputados, sí, y la mayoría de las reformas se llevan a cabo con 22 votos. Entonces, históricamente el tema parlamentario es de que pues, se juntan grupos legislativos, uh-huh, para juntar esos 22 votos. Ahorita el PRI y el PAN tienen 21 votos. Forzosamente se ocupa un número 22, ¿no? Y pareciera fácil, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque lamentablemente al día de hoy todavía hay diputados o diputadas que están tan casados con el tema de partido que no les importa que la reforma sea muy buena. Entonces no importa, o incluso quién la promovió. No, la promovió fulanita y pues la verdad es que no va. Entonces, lograr 22 votos es muy complicado. Sí. Lograr 28, César, que son para reformas constitucionales y de leyes constitucionales. Una odisea. Es casi imposible. Es casi imposible. Entonces, ahora sí que, ahora más que nunca, el tema de los consensos entre todos, ya no digo coordinadores, entre los mismos diputados,
es vital para que cualquier cosa que te puedas tú imaginar, por más sencilla que sea, transite en el Congreso. A lo mejor para nosotros como politólogos la palabra cabildeo hace mucho sentido y tiene mucho significado, pero para la gente no tanto. Platicar un poco qué es el cabildeo, porque en Estados Unidos, por ejemplo, está muy bien identificada la figura del lobista o el famoso lobbying, pero aquí de cierta manera juega un rol importante. ¿Qué es el cabildeo? Sí, y fíjate que aparte en otros países está legislado incluso. Sí, exacto. Fíjate, te voy a ahora sí que mezclar por el tiempo una iniciativa mía y qué es lo que sigue para poder ser aprobada, ¿no? Yo el 20 de noviembre del año pasado presenté una reforma al Código Penal para establecer que los delitos sexuales cometidos contra menores no prescriban. ¿Qué quiere decir esto, César? Que el día de hoy en Nuevo León, siendo un estado que presumimos mucho de ser avanzada en todo, si un mayor de edad, la edad que tú quieras, denuncia un abuso sexual que él tuvo siendo menor de edad, le van a preguntar cuántos años tenía. Ay, lamentamos mucho su caso, ya prescribió. Imagínate, César, imagínate tú. Entonces, el 20 de noviembre, que fue el Día Mundial contra el Abuso Sexual, yo presenté esta reforma al Código Penal para efectos que no exista término en que haya sucedido este atroz delito al día en que el adulto estuvo listo para denunciarlo. Es una reforma al Código Penal y una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía para que la Fiscalía trate al adulto como un menor de edad. Okay. O sea, porque aunque ella es adulto, no puede tratarlo como una persona adulta, porque el delito lo cometieron contra él siendo menor de edad. La presento. Ese día, obviamente, tuve el apoyo de prácticamente toda la legislatura, pero solo presenté la iniciativa. Es la primera parte de nuestros diputados. ¿Qué sigue? Ahorita estoy trabajándola con la propia Fiscalía del Estado, porque ellos tienen todavía, pues no sus dudas, pero el tema de cómo van a llevar a cabo la investigación, obviamente, después de tantos años haberse cometido el delito, y con el Poder Judicial para efecto de los jueces penales de cómo están tratando ahorita ese tema de delitos. Entonces, todos los días y todo el tiempo que tengo oportunidad, a quien me topo en el elevador de diputados de otro partido, les digo, oigan, ¿se acuerdan de mi iniciativa? Ya me la autorizó el Poder Judicial, estoy haciendo unos detalles con la Fiscalía y como que a veces unos como que se acuerdan, otros no, pero estoy tratando todo el tiempo de eso y voy a tener una reunión con ambos poderes, o con el Poder Judicial, con nosotros y Fiscalía, para volverla a afinar. Entonces, todo el tiempo que estoy trabajando varias iniciativas, pero esa en específico es mi bandera, estoy buscando con todos los actores políticos para efectos que el día que se ponga en la mesa salga a la primera. Si yo no hiciera eso, César, si yo la presenté el 20 de noviembre por ser el Día Mundial contra el Abuso Sexual y me saqué una linda foto y hice un video y se queda allí, a nadie más le va a importar, César. Tiene que ser el diputado que esté impulsando la reforma el que le mueva. Cuando se establece en ley, incluso hay personas externas que entran al Congreso para hacer ese lobby. Nosotros no tenemos eso en ley. El lobby el cabildeo lo tenemos que hacer nosotros. Y quien no hace ese cabildeo, pues ahí se quedan y se caducan. Es cuando hablan mucho del rezago legislativo. Sí la hay, porque para muchos diputados lo más importante es, yo fui el que más iniciativas presentó. ¿Y cuántas aprobaron? Exacto. No, pues ninguna. Eso para mí, Armida, no es ser buen diputado. Es que presentaste 5 y las 5 se aprobaron. Presentaste 100, 120 y se aprobó una. Hiciste muy mal cabildeo. Ese es el famoso cabildeo y además claro, de repente le asusta a la gente el ver justamente que dos personas de distintos partidos puedan platicar, puedan llegar a acuerdos, puedan llegar a consensos. De eso se trata la política, de llegar a consensos, ¿no? Oye, y toman la foto, ¿no? Sí. Ya se juntó diputada, pues sí, estaba viendo mi iniciativa, entonces hay que dejarlos no pasar, pero de que esa parte de que en el Congreso, adentro, en el claro, pleno, en comisiones, a los diputados, exacto, se nos debe de olvidar esa parte. Hay un apartado en el orden del día de las sesiones que se llama Asuntos en lo General. Y así como su nombre lo dice, yo siempre lo he pensado y ahora lo aplico. A ver, yo impulso reformas completamente apegadas a la ley. En Asuntos en lo General me peleo.
Exacto. Y ya. Ese es el espacio. Tenemos nuestro momento, claro. Pasando a iniciativas que justamente ya platicabas de algunas, noté 3 que creo que son muy relevantes para nuestra audiencia. La primera es una iniciativa que prohíbe los plásticos de un solo uso. ¿De qué se trata eso? Fíjate que este tema está bien interesante porque en el mundo, y creo que aparte, no voy a ser técnica porque creo que todos lo entendemos y a veces no nos queremos dar cuenta. En el mundo ya existen políticas internacionales para efecto que los países, ya no digo los estados, disminuyamos el uso de plásticos de un solo uso. Que como su nombre lo dice, es aquel que está elaborado para ser usado y desechado, así de plano. Y lo vemos todos los días en el súper, en las botellas de agua que consumimos. Entonces nosotros tomamos el agua y lo tiramos y tardan 200 años en que se desechan. Las políticas internacionales te establece la eliminación gradual, porque también hay que ser claro, César, el empresario no va a perder y el propio ciudadano, incluso para ir a una fiesta, tú compras las famosas charolas de unicel. Entonces, ¿qué es lo que dice la política internacional? Que tienes que disminuir tanto la comercialización y nosotros el consumo de plásticos de un solo uso. ¿Y cómo lo vamos a disminuir? Estableciendo en ley que todos aquellos plásticos tengan el 50% mínimo de material reciclado. Y eso permite que ese plástico vuelva a usarse más de una sola vez. Entonces, la presenté apenas hace unos días. Es una reforma a la Ley Estatal Ambiental que tiene esa característica, sobre todo, de establecer empresario ciudadano, porque el empresario no va a querer perder y el ciudadano también. Cuando se eliminaron las bolsas, hubo ciudadanos que estuvieron en contra porque dicen, ahora cómo voy al súper si no me dan bolsa. Al día de hoy ya todos en automático sabemos que tenemos que llevar una bolsa al súper, ¿no? Entonces se establecen esas 2 partes, ¿no? De la fusión entre empresario y ciudadano para eliminar de manera gradual el plástico de un solo uso, estableciendo el 50% de material reciclado. Esa es la primera. La segunda, un tema de prevención de obesidad infantil, que lamentablemente cada vez avanzamos más. Antes veíamos a Estados Unidos un poco lejos, en algunas ocasiones lo hemos rebasado. Es un tema que preocupa de verdad. Sí, y que preocupa y no nos hemos ocupado de manera correcta. ¿Por qué digo que no nos hemos ocupado? En gobierno del estado, gobierno municipal, nosotros los diputados, para establecer una política o un programa para poder ir directamente al grano en un tema, tenemos que contar con estadísticas, claro, con números, con saber que eso está sucediendo, sino para qué presentas la reforma o el programa. En el caso, a pesar de que tenemos una ley contra la obesidad, no hay registros en salud donde establezcan cuántos pequeños menores de 12 años tienen obesidad. Y algo que me decía un nutriólogo, a veces pensamos que el niño está mal nutrido cuando está gordito. Y no, hay niños delgados que tienen desnutrición. Entonces, ¿qué estamos estableciendo en esta reforma? Número 1, que los papás y los maestros estemos no capacitados, porque se hablan como de pláticas al inicio, a la parte intermedia y al cierre del ciclo escolar, de qué es una alimentación saludable, César. Sí. Porque a veces no lo sabemos porque no somos nutriólogos. De qué es lo que tiene que tener un plato saludable, porque no estamos hablando de restringir el 100% claro, a un pedazo de pizza, que a todos los niños les gusta la pizza, de una galleta con chispas de chocolate. No es la idea. Es que nosotros de manera inicial, los papás, sepamos qué darles de comer a nuestros hijos. Y derivado de esas pláticas que estamos estableciendo en Ley de Educación, que la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Educación hayan un registro de todos aquellos niños que tengan obesidad infantil o desnutrición. ¿Para qué? Para que ahora sí, en base a ello, el Estado establezca programas focalizados. Hay programas desde hace muchos años en materia de obesidad infantil. ¿Y qué se ha pasado? Nada. Se han incrementado todo el tiempo porque tú lanzas el programa y quien lo entienda, qué bueno, y el que no es el que lo entienda, es el que deba de aplicárselo. Entonces, se estableció esa iniciativa, que aparte estoy muy contenta porque ya arrancó en el Congreso del Estado el análisis de una nueva ley de educación, en donde platiqué con la presidenta de la comisión, otra vez, cabildeando la iniciativa,
para que sea un tema en específico que se trate en las mesas, buscando que sea aprobado, esperando este año y que todos, papás, maestros y autoridades, estemos involucrados en este tema de salud mundial. Y déjame ir a la parte de la tercera iniciativa que también llamó mucho la atención, es el tema del teletrabajo o el trabajo a distancia, que a raíz de la pandemia pues se comprobó que muchos de los trabajos se pudieron realizar al menos de manera parcial a distancia y con esto solucionar temas en Nuevo León con el tráfico, por ejemplo, el tema de pasar más tiempo en casa, más tiempo de ocio. ¿De qué trata todo esto? Sí, cómo no. Creíamos que no podíamos, sí, ¿verdad? Con el tema de hacerlo todo a distancia. Y todavía algunos, incluyen, estamos como que reacios a eso, pero todo se puede. ¿Sabes que está enfocado? A mí me tocó la pandemia en el 2020 con mi niña chiquita. Más del 2018, la pandemia fue en el 2020. Entonces, a mí me tocó estar casi un año, casi la primera parte en que no sabíamos qué iba a pasar con el COVID en casa. Entonces, ella tenía 2 años. Entonces, me tocó, y tuve esa fortuna, o sea, ahora que lo veo hacia atrás, digo, oye, qué padre que a mí me tocó estar con mi hija chiquita en esa etapa tan importante de la vida del menor, y aparte pude. O sea, no se cayó el Congreso, porque fue la parte como que jefa jurídica y oficial mayor, y todo transitó. O sea, nos organizamos, creo que la mayoría que nos tocó trabajar en casa, nos organizamos, y tan es así como tú dices, es que ya muchos se quedaron en home office. ¿Qué tiene como objetivo primordial esta iniciativa? Que todas las madres, padres o cuidadores, y cuando digo cuidadores, te refiriéndome también a veces los abuelitos que entran al quite, las tías, claro, incluso hasta las vecinas, que tienen menores de 5 años, puedan tener ese teletrabajo. ¿Por qué menores de 5 años? Porque está comprobado científicamente que desde el día 1 del bebé, del menor, hasta sus 5 años es cuando su desarrollo tanto mental como psicológico tiene su máximo. Entonces, si se puede, si ya lo hicimos, darles oportunidad al papá y a la mamá de poder estar con su pequeñito siguiendo trabajando. Mi agenda, si te fijas en los puntos que he tratado, mi agenda como diputada es protección de las niñas, niños y adolescentes en todo su entorno. Y efectivamente el entorno somos los papás. Entonces, esa iniciativa que permitirá que los papás que tengan pequeñitos menores de 5 años trabajen en su casa, te puedo asegurar que en 10, 15 años, cuando esos pequeñitos sean mayores, es cuando vas a empezar a ver la importancia que era que estemos presentes, porque la mayoría queremos estarlo, pero no podemos. En el crecimiento de nuestros niños. Que se normalizó por muchos años. Me dediqué a trabajar, a sacar adelante a mis hijos, pero no estuve con ellos, no compartí la infancia. Hay muchas cosas que se pierden cuando hay herramientas que ya permiten poder combinar las dos cosas, ¿no? Sí, y que ha salido en éxito. O sea, la verdad es que no ha habido queja de todas las personas que siguen trabajando como teletrabajo. Entonces, padrísimo. Ojalá que también... Bueno, no ojalá, voy a seguir cabildeando la iniciativa para efecto que se pueda dar esa oportunidad a los papás. Y ya para cerrar, rumbo al 2025 que quedan ya, pues se fue muy rápido, 6 meses y se va volando prácticamente en 2 meses más. Estaremos planeando diciembre. ¿Cuáles son los retos en la agenda de Armida hace rato rumbo al cierre del año? Mira, definitivamente es que de aquí al 20 de noviembre, que se cumple un año de haber presentado la iniciativa contra delitos sexuales hacia menores, sea una realidad. Estamos trabajando también de la mano de Nuevo Amanecer en una reforma a la Ley Estatal de Salud para efecto de establecer, me voy a adelantar, de establecer un tamiz neurológico obligado a los recién nacidos para poder detectar el mayor tiempo posible antes algún tipo de parálisis cerebral. También otra vez en el punto en que entre más bebés estén las personas, tienen muchísima mejor calidad de vida. Y el tema, obviamente, de plásticos de un solo uso, no lo voy a soltar, aunque es una iniciativa nueva, porque está ligado también al tema de salud de nuestros pequeños. Todos los días, sí o sí, estamos viviendo un medio ambiente deteriorado. Todos los días, sí o sí, vemos basura y todos los días, sí o sí, no estamos los ciudadanos conscientes hasta que lo pongamos en ley de que nuestro mundo se está acabando. Y todo esto, César, va enfocado 100% al crecimiento de la niñez y a los que ya somos adultos, de poder agregar o detener, ya no digo aminorar, ojalá que así fuera, el de tan deteriorado medio ambiente. Entonces, definitivamente es que estas iniciativas que las he hecho ahora sí que con
todo el corazón, con todos los especialistas, porque estoy preguntando, César, Claro. no lo estoy haciendo de que un día se me ocurrió, logren ser una realidad para que también como diputada, aparte de que me toque aprobarlas, me toque empezar a ver los primeros resultados. Allá está la diputada Armida Cerrato, hoy en Altavoz MX. Siempre bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos hasta la próxima, hasta la siguiente.